Hola mis queridos hermanos y amigos. En este día damos gracias a Dios porque nos permite un domingo más y estamos ya en el mes 8, terminando este mes 8 del año 2020. Fíjese cómo son las cosas. Si usted observa, digamos, y si tiene alguna forma de checar su agenda o algo así, imagínense qué estaba haciendo el año pasado a estas alturas. Normalmente ya los niños ya habían entrado a la escuela, las mamás estaban felices, ¿verdad? Porque ahora sí los habían mandado a la escuela y por fin habían descansado, ¿verdad? Su hogar de tanto bullicio y de tanto, ¿verdad? Las actividades normales, ¿verdad? Los camiones llenos, el tráfico afuera de las escuelas, ¿verdad? Lleno de papás que fueron a dejar a sus hijos. 2020. Un año después, ¿qué pasó? Las cosas han cambiado. Y no solamente local, sino mundialmente. Ese es algo tremendo, ¿verdad? Que no nos esperábamos. La vida es así. Y es algo que tenemos que entender, ¿verdad? Que tenemos que adaptarnos, tenemos que estar preparados, porque a veces pensamos que ese no llegará. Hay películas que se han adelantado a un futuro. Hay películas que han pronosticado inundaciones y suceden, terremotos y suceden. Cualquier caos, como ahorita el del virus, ¿verdad? Y suceden. Hay una película así titulada Virus. Y si no la ha visto o no la vio en su tiempo, ¿verdad? Ahorita la está viendo en tiempo real. Tenemos que pensar en esto, ¿verdad? Que hay cosas que se nos avisan, hay cosas que nos dicen. Hay cosas que tenemos un llamado y creemos que nunca va a suceder. Por eso, hablando ya en relación a este momento, Dios nos habla, dice, de muchas maneras. Y es ahí donde tenemos que poner muchos oídos para ponerlo en acción. Bien, hermanos, en este día vamos a ver el tema, ¿verdad?, titulado ¿Quién te salva? ¿Quién te salva? Hemos visto a través de este Salmo 91, que hoy terminamos, el primer punto, ¿verdad? ¿Cuál es tu refugio? Porque de alguna forma algunos se refugian en las drogas, otros en las bebidas alcohólicas, otros, digamos, en otras cosas, ¿verdad? Que quieren olvidarse de su presente. Quieren encontrar, digamos, solución a sus problemas en eso. Y dimos contestación a través de la palabra de Dios. ¿Quién es tu refugio? La semana pasada vimos, ¿verdad?, de alguna forma, quién te guarda, quién te protege. Porque también de alguna forma hay gente que busca protección en algo, en alguien. Y de alguna forma, ¿verdad?, creen que teniendo una cuenta en el banco abultada, eso les da protección, tranquilidad. Otros de alguna forma dicen, ¿verdad?, me he cuidado mi salud y todo eso y no tengo problemas. Y otros en otras cosas. Sin embargo, vemos, ¿verdad?, que nada fuera de Dios nos da protección. El día de hoy tenemos una pregunta contundente, enfática, para la vida de cualquier ser humano. Y si no aprendemos a responderla, y si no tenemos la convicción de cómo responder a esto, déjeme decirle, ¿verdad?, que las dos primeras respuestas, pues ahora sí son para esta vida. Pero esta es para esta presente y para la futura. Y es algo grave y delicado. ¿Quién te salva? El Salmo 91 en esos versículos últimos nos va a dar respuesta en ese sentido. El día de hoy está de moda escuchar un gran número de ofertas de los llamados productos milagro. Usted ve en la televisión, digamos, estos productos prometen curar lo que sea, cualquier clase de enfermedad. Pero fíjense en una cosa, la realidad es que se ha comprobado que la mayoría de estos productos son un fraude. E incluso algunos ya las autoridades sanitarias los han quitado del mercado porque solamente prometían cosas que no era cierto. Pero también habría notado, digamos, que ante las diferentes circunstancias de la vida salen de alguna forma productos inmediatamente. Ante un mal sale un producto, luego 10 o 20 para dar solución. Hoy en día con la pandemia del COVID-19
han surgido, digamos, infinidad de tratamientos. De quienes lo recomiendan, ¿verdad? Juran, digamos, que es efectivo. Lo cierto es que todo es incierto. Vemos ahí, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando hay tales incertidumbres? Bueno, si tuviéramos un problema de salud, déjeme decirle algo, que tenemos que tomar en todas las áreas de nuestra vida las decisiones correctas, inteligentes y sabias. Si tuviéramos un problema de salud, como menciono, ¿verdad? Lo correcto es ir ¿a dónde? Al médico. Y hay un especialista de preferencia, porque no todos los médicos aún, digamos, dominan su área médica, ¿verdad? Hay oncólogos, hay cardiólogos y hay todo tipo de especialistas. Entonces, si usted tiene un problema, digamos, de ese tipo, acuda inmediatamente, ¿verdad? Al facultativo indicado en este caso. Si tuviéramos un problema de tipo contable, que de alguna forma Hacienda nos está requiriendo, ¿a quién acudiríamos? No vamos a un médico, ¿verdad? Para que, oiga, resuélvame este problema. No, iríamos a un contador público, ¿verdad? A un contador público certificado, que de alguna forma pueda, digamos, tomar nuestro caso y presentarlo ante las autoridades hacendarias, ¿verdad? Y defendernos y quedarnos en paz. Si tuviéramos un problema de tipo legal, pues de igual forma, ¿verdad? Lo correcto es asesorarnos de los abogados. Y también en esa área, ¿verdad? También hay especialistas, porque hay de alguna forma, digamos, en este caso, ¿verdad? El derecho penal, hay del derecho laboral, en el derecho, digamos, lo familiar. Entonces también en esa área, ¿verdad? Hay especialidades. Y tenemos que ir según nuestro caso. No puede atendernos uno a otro porque no tienen experiencia. Nos puede dar una idea, pero experiencia no. Pero en esta ocasión, lo que estamos viendo no es lo conducente a nuestra salud física. De alguna forma, ¿verdad? Ni estamos viendo a nuestras cuentas bancarias. No vamos a dar 10 tips para cómo solucionar, cómo aumentar nuestra cuenta bancaria. No. Cómo agrandar nuestro negocio, no. Tampoco estamos hablando, digamos, de referente a nuestras propiedades o a nuestra libertad, ¿verdad? O a nuestro asunto legal. Cosas que son preciadas, ¿por qué no? Claro que sí. Sino lo que está en juego es nuestra vida después de esta vida. Es decir, nuestra alma. Y es ahí donde pocos les gusta invertir. Es donde ahí pocos hacen caso de las advertencias. Es ahí donde mucha gente, ¿verdad?, se ocupa realmente de esta verdadera realidad. Fíjese bien lo que dice la Biblia respecto a lo que pasa después de cuando alguien muere. Porque de alguna forma la gente, ¿verdad?, no tiene ese concepto claro. Y a veces nos envolvemos en lo que la gente opina, la gente dice, y es bonito, es simpático escuchar expresiones, ¿verdad?, digamos, de lo que la gente dice, pero no es la realidad. La realidad es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, Fíjense lo que dice en el libro de Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice de la siguiente manera: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Esto es la realidad. Lo que digan otras personas, lo que nos diga la ciencia, lo que nos diga la religión, lo que nos digan, digamos, quien sea, fuera de la palabra de Dios, tenga cuidado. La Biblia dice que está establecido, no es un asunto de opinión, no es un asunto de que yo pienso, es un asunto de que ya está establecido que los seres humanos mueran una sola vez. Cuando muere alguien, y bueno, en otros tiempos, ¿verdad?, lo velamos, lo llevamos al panteón y ahí se queda. Pero ¿qué va a pasar? Y dice, muero, y después de esto, de que muera, vendrá el juicio. Y es un juicio donde tenemos que enfrentar todos los seres humanos. Todos. Nadie escapa. Nadie está exento. Todos. Quieran o no quieran. Todos. Ahora, ¿a quién acudiremos, digamos, en este caso, para saber a ciencia cierta qué pasará de mí después de muerto?
Porque ya dijimos, si yo tengo un problema cardíaco, pues voy al cardiólogo. Pero si yo tengo una duda, ¿verdad? ¿Qué va a pasar de mí? ¿Dónde va mi alma después de muerto? Déjeme decirle, ¿verdad? Que podemos observar que muchas personas no saben a dónde van después de muertos. Algunos dan respuestas muy ocurrentes o sin sentido, pero que no tienen ningún sustento bíblico. Esta es la autoridad. Hay personas, ¿verdad?, que cuando les preguntan, oiga, ¿y usted cuando muera, dónde va? Y simpáticamente, ¿verdad?, y así como nerviosos, dice, pues a donde Dios me ponga. Ay, aunque sea un rinconcito ahí en el cielo. Bueno, suena simpático, ¿verdad? Pero déjeme decirle, ¿verdad?, que esto no dice la palabra de Dios. Hay gente, ¿verdad?, que se va al otro extremo y dice, pues miren, como Dios dicen que es un Dios de amor, pues al final de cuentas nos va a perdonar a todos. No. Una cosa es que Dios sea un Dios de amor y otra cosa que sea injusto. Dios es un Dios justo. Y lo justo es lo justo, ¿verdad? De tal manera que en un momento dado, ahí por eso se hace un juicio, para ver quién tiene la verdad. Vemos, ¿verdad?, que muchos sinceramente dicen, no, la verdad no sé. Se declaran incompetentes. Otros de plano se lo dejan a los que se queden. Y usted cuando muera, no, pues yo no sé, pero ahí mi familia se encargará. Ahí, ellos, de alguna forma, ¿verdad?, que hagan lo que consideren prudente para que yo llegue al cielo. Y no es así. Lamentablemente, tristemente. Y duele y confronta y como que no nos gusta a veces escuchar lo que la Biblia dice. Pero realmente así no es. Esto es muy común cuando alguien muere, expresar buenos deseos a los dolientes de dónde está su familiar. Es muy común escuchar, ¿verdad? Pero de alguna forma queremos entender que no es lo que nosotros digamos. Cuando va una persona a inscribirse a una universidad, en un momento dado, ¿verdad? Por nuestras buenas apreciaciones, o de alguna forma, ¿verdad?, o sobre lo que pensemos de ese chico, la universidad no va a tomar en cuenta. Si me entrevistan a mí, dice, oye, ¿cómo va esta persona que se va a inscribir? ¿Cómo lo considera? No, pues es buen chico, no, es muy inteligente, no, sus calificaciones, no, siempre dieron primer lugar en su escuela. Bueno, entonces lo vamos a graduar, nomás porque usted dice. ¿Usted cree que suceda así? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué razón, por lo que yo piense de una persona, va a entrar al cielo? Aquí no es un asunto de lo que yo de alguna forma, califique o no, a mis amigos, a mi familia. Así es que en este sentido, él tiene que dar respuesta personal de lo que es. Sí, hay gente que es muy buena, qué bueno. Pero eso dice que cada uno dará cuentas con Dios. No nos van a pedir opinión a nosotros, sino cada uno comparecerá. Así es que de alguna forma ninguna respuesta fuera de lo que afirma la palabra de Dios, en este caso, ¿verdad?, es la más adecuada, por más sincera que sea. O porque alguien, por más influyente que sea, nos lo asegure. Entonces, no es un asunto de opinión, es un asunto de lo que dice la Biblia. Vemos, ¿verdad?, que recordemos que debemos acudir a lo más autorizado. Cuando tenemos un problema tenemos que ir a las personas autorizadas. Para esta, interrogante, y la respuesta es ir ni más ni menos a quien de alguna forma nos hizo, al dueño de todo. Y lo que sabe de nosotros, a Él hay que acudir, es decir, a nuestro Dios, nuestro Creador. Él es el que sabe todo esto. Quien a través de su palabra nos dice todo lo referente a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro. Aquí está. Y es lo que tenemos que consultar. Si quieres saber a dónde va después de muerto, aquí dice la palabra. Vemos ahí, ¿verdad?, que el tema que estamos viendo es ¿quién te salva? Y bueno, de alguna forma, ¿verdad?, esta interrogante será contestada a la luz de la palabra de Dios, no a la opinión de nadie.
no a la opinión de una denominación, una iglesia, una religión, una secta o un personaje. No, todo eso es la palabra de Dios la que nos da contestación a todo esto. Vamos a ver a través de los últimos versículos de este Salmo 91, ¿verdad? Algunas promesas de Dios para los que de alguna forma habitan con Él, los que desean. Mire, el Evangelio, que significa buenas nuevas, es invitar a la gente a reconocer su pecado, pedirle perdón a Dios y aceptar ese regalo que Dios nos da de la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Pero déjeme decirle algo, esto es voluntario, no es a fuerza, no es algo impuesto, no es algo porque mi abuelito lo dijo, yo también tengo que hacerlo porque ya lo dijo él, no. Es algo que personalmente cada uno tiene que decidir esto. Y si yo neciamente digo, no quiero saber esto, o me aferro a lo que yo practico, lo que yo creo, lo que me dijeron, eso, bueno, pues entonces voy a dar cuenta delante de Dios de ese rechazo a esa propuesta. Pero si al contrario, aunque mi familia, aunque los que me antecedieron no creyeron en nada o no estaban de acuerdo, yo reconozco a Jesucristo como el Señor de mi vida, entonces yo voy a tener la oportunidad de decidir voluntariamente, ¿verdad? Vivir, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero es una decisión personal, es una decisión que tú y yo tenemos que hacer. No hay nadie que decida por nosotros. Y esto va a determinar a dónde voy después de muerto. Este Salmo 91, ¿verdad? De alguna forma concluye con estas promesas que Dios hace con los que habitan con Él y con los que le aman. Son promesas que se han de recibir todos aquellos que en un momento dado le aman y le han conocido. Todos. Para Dios no hay distingos, no hace excepción. Vemos ahí, ¿verdad? Que de alguna forma, digamos, cuando dice todos los que han conocido, es en el sentido, digamos, es un término amplio, de que saben que Dios está con ellos, como dicen, en las buenas y en las malas. Los que buscan a Dios cuando hay momentos buenos y cuando hay momentos malos, como hijos de Dios. Vemos ahí, ¿verdad?, que con las personas que viven para agradarlo, Dios se ofrece a hacer por ellos beneficios que están mencionados ahorita en este final del Salmo 91. Tiene que ver, digamos, los primeros versículos que vimos, ¿verdad? Del 1 al 13 del Salmo 91, tienen que ver o relación, van dirigidos a la vida cotidiana, donde todos enfrentamos adversidades, donde todos enfrentamos situaciones difíciles como las que estamos padeciendo en este momento a través de esta pandemia. O sea, aquí es general. Cristianos y no cristianos, hijos de Dios y no hijos de Dios, y todo el mundo está padeciendo todo esto. Y es ahí donde Dios, ¿verdad?, nos da estas alternativas de bendición. Pero de alguna forma, digamos, a estos últimos versículos es diferente. Vemos que estos versículos, ¿verdad?, están escritos de una manera, digamos, en la primera persona del singular. Quiere decir que Dios trata directamente con nosotros, no en general, no a nivel familia, no a nivel iglesia, no a nivel, digamos, pueblo o nación, sino trata directamente con tu nombre y con el mío. Estos últimos 3 versículos, en forma personal. Es una forma personalísima, así, hasta cierto punto, de leer este pasaje. Debemos saberlo. Dios recomendándonos, ¿verdad?, o recordarnos en este caso, los compromisos que tiene con nosotros. Vamos a empezar estas promesas que están disponibles de alguna forma para todos nosotros. Dice en el Salmo 91, la primera parte del versículo 14, fíjense lo que dice: por cuanto en mí, dice, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Vemos, ¿verdad?, que la idea que prevalece en el Salmo es que Dios tiene una manera especial de tratar a aquellos que habitan con Él y le aman. O sea, buscar a Dios no es así cumplir con una religión. Buscar a Dios no es, pues soy de esta religión y tengo que cumplir porque si no me va mal. No es así. Buscar a Dios no es hacer cumplidos o repetir oraciones
o de alguna forma dar algo material para que agrade a Dios. No es así. Cuando buscamos a Dios, es una relación personal, íntima, y que de alguna forma, digamos, habitar es amarle, y amar es obedecer. Eso es lo que a Dios le agrada. Y amar a Dios es la clave para disfrutar de todas las bendiciones, de alguna forma, que a continuación vamos a ver. Así es que la clave de todo esto que vamos a ver es amar, amar, amar. Si no amamos, solamente cumplimos. Si no amamos, solamente pues hacemos lo que nos dicen que hagamos. Si no amamos, solamente estamos haciendo lo que todo mundo hace, pero no sabemos ni por qué. Si ha visto alguna manifestación que de repente lo entrevistas en alguien, oiga, ¿y usted por qué viene? Pues no sé, me dijeron que viniera. Oiga, pero no sabe de qué se trata. No, nada más me pusieron que me subí yo al camión y que llegara acá y que pues ahorita nos van a dar a desayunar y nos vamos a regresar. Y yo vine a conocer aquí. No saben a qué van. Y en la vida cristiana realmente, si no amas a Dios, aunque hagas cosas, solamente las estás haciendo por cumplir, porque todo el mundo lo hace, pero no sabes realmente por qué. Pero cuando tú amas a Dios, lo amas a través, digamos, del conocimiento de su palabra. Y empiezas a obedecer, y empiezas a cumplir, y empiezas a poder ver que lo que Él te dice, lo empiezas a creer, lo empiezas a practicar, sin cuestionar, sin de alguna forma. ¿Por qué? Por amor, por amor, por amor. Entonces vamos a ver en este caso, ¿verdad? Que el amar a Dios, de alguna forma, Jesucristo una vez le preguntaron, una vez le dijeron a Jesús, oye maestro, un joven, ¿verdad? Dice, ¿cuál de todos los mandamientos que Moisés hizo? En ese entonces había como 600 ya. Después de los 10 mandamientos, los fariseos y los demás hicieron como 600. Bueno, de todos los mandamientos que Moisés hizo, ¿cuál es el más importante? Y él esperaba una fila, ¿no? Dice, bueno, es que Jesús conoce, una fila de... no. Y le dice, mira, el primero y más grande, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El primero y más grande. Bueno, y si quieres saber más, te voy a decir el segundo nada más. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo. No le busques más. Y hoy en día eso está vigente, mi querido hermano. Querido amigo que escuchas, no te compliques la vida. No trates de, digamos, de hacer cosas que Dios no te ha mandado hacer. Solamente cumple con lo que das. Y cuando tú cumples con lo que Dios te manda, fíjate, es tan sencillo, es tan práctico y eres tan feliz. Amar a Dios con todo tu corazón. No un corazón dividido de que aquí y acá y acá. No, eso no es así. O sea, no se puede amar a Dios y a esto. Amar a Dios y esto, no. Eso ya no es fidelidad. Con todo tu corazón, con toda tu mente. Quiere decir que estás consciente. No porque alguien te dijo ni porque te dijeron, sino porque tú decididamente has entendido que Dios te ha hablado a ti. Y con todas sus fuerzas. Quiere decir que en plenitud de tu vida. No, cuando ya estés, ¿verdad?, en cama, sin moverte, ahora sí busques a Dios. Mucha gente, digamos, ves las iglesias llenas de personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque de alguna forma de jóvenes no quisieron nada. La mayoría no quisieron nada. Ya cuando son grandes, cuando hay dolencias, cuando hay preocupación, entonces buscan a Dios y ahí están día y noche. Pero no es así. Con todas tus fuerzas quiere decir en plenitud de vida y de capacidad mental. Vemos ahí, ¿verdad?, que es lo que Dios demanda. Ahora, esto no es un asunto, digamos, de Cristo, no era que le estaba descubriendo la verdad. Esto ya lo había visto en el Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio, fíjate lo que dice en el 6:5. Dice ahí, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. O sea, Jesucristo solamente les repitió lo que ya sabían y que estaban dejando de hacer porque en ese tiempo, ¿verdad?, eran rituales como no se imagina. Fiestas para esto, fiesta para el otro, y creían que estaban contentos haciendo esto, pero lo que Jesús dice, mira, esto estás haciendo, pero no estás amando a Dios. Olvídate de todo esto. Primero ama a Dios, porque estaban cumpliendo con las fiestas rituales y con esto. Ve que a Jesucristo le decían, es que tus discípulos no se lavan las manos cuando comen.
O sea, querían cumplir la ley. Y mira, Jesús, ¿por qué sanaste a este hombre si es el día sábado? Y el sábado no se hace nada. Querían cumplir, creían que estaban bien con Dios cumpliendo estos preceptos. Pero Jesucristo dice, mira, quítate de todo eso. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy en día, estas palabras son contundentes para la vida cristiana. Primero hay que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón y nuestra mente. Y después al prójimo. Porque si no lo hacemos, todo lo que hagamos sale sobrando. No tiene ningún sentido. Es solamente ahora sí como todo el mundo lo hace. Vemos, ¿verdad?, que cuando tenemos esta decisión, cuando cumplimos esto, fíjate, vamos a ver ahorita, entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Vamos a ver que tiene consecuencias positivas. Así es que te animo en este día, ¿verdad?, a que pongamos atención a esto. Número 1, ¿verdad?, Él se compromete. Si nosotros le amamos, si nosotros entregamos nuestra vida a Él, Él se compromete a librarnos. Número 1, a librarnos. Dice en el Salmo 91, 14, la primera parte, la parte que sigue, dice, yo también lo libraré. Si Él me ama, si Él me entrega su corazón, dice ahí, yo también lo libraré. Vamos a ver, ¿verdad?, que la palabra librar procede de una raíz, ¿verdad?, titulada palat. De una raíz, digamos, palat, que se traduce como escapatoria. Bueno, y de alguna forma la idea de esta palabra es que Dios le da un escape. Cuando estemos rodeados de enemigos, Dios nos va a librar, nos va a dar escapatoria. Como cuando vemos una película, ¿verdad?, que llegan a invadir, digamos, una casa, un castillo, y de repente se meten por túneles y salen hacia la libertad por medio de esto. Dios nos da esas escapatorias, porque de alguna forma nos protege. La palabra la usa, digamos, aquí David, ¿verdad?, el salmista, digamos, en el 18:2, para referirnos a cómo Dios, Él lo libró del rey Saúl cuando lo andaba persiguiendo. ¿Se acuerda que, digamos, ahí Saúl lo andaba persiguiendo y Dios, ahora sí que lo mandó a la montaña y se metió en una cueva y todas esas cosas, escapatoria? Si tú confías en Dios, dice Dios te va a librar. ¿De cuántas cosas tenemos del enemigo? Muchas. Ya hemos visto en las semanas pasadas, ¿verdad?, de cuántas cosas Dios nos libra a través de su ángel. Bueno, pero de alguna forma veremos, ¿verdad?, ¿seguimos teniendo peligros? Claro que sí. O sea que el primer compromiso que Dios hace es que cuando los enemigos nos rodeen, nos dará un escape para que podamos ser librados de las garras de quien quiera dañar nuestra existencia. Vemos ahí, ¿verdad?, que en este caso, el segundo compromiso que Dios hace, si tú entregas tu corazón a Él, es compromiso de ponerle fuera del alcance de todos. Dice ahí, ¿verdad?, lo pondré en alto. Lo pondré en alto. Y eso es, poner en alto es que nadie te alcance. Y vemos ahí, ¿verdad?, que las amenazas contra los hijos de Dios son reales. Volviendo al caso de David, ¿verdad?, vemos que un ejemplo claro, Saúl lo quería matar. Y Dios lo puso lejos, fuera del alcance de él. Te va a poner en alto para que no te toquen. Pero también encontramos otros ejemplos contundentes, cómo Dios coloca a sus hijos en un lugar muy lejano para los que quieren hacerle daño. Ahí se acuerda el ejemplo de Jesús. Jesús es un ejemplo muy claro. Herodes lo quiere matar cuando era bebé. Y manda a Jesús, dice, investiguen dónde está ese niño, porque hay que matarlo. Aquí no hay más rey que yo. ¿Y qué hizo Dios? Le habló a José y le dijo, agarra a María y a José y llévatelos lejos, porque Herodes anda tras él. Y en la noche, ¿verdad?, José agarra al niño, agarra a su mujer y huye hacia Egipto. Lo puso en alto, lo protegió, porque Herodes lo quería tocar, lo quería matar. Es ahí, digamos, este ejemplo, hermanos. Dios, digamos, demanda para hacer esta clase de asombro, ¿verdad?, es un corazón que reconozca su nombre. Si quieres que Dios te ponga en alto, que te cubra y que de alguna forma no te toquen tus enemigos, busca a Dios. Vemos ahí, ¿verdad?, que esto quiere decir que tengas una experiencia personal con Dios. Sí, muchas veces, digamos, alguien cuando nos pide orar por alguien, está bien, vamos a hacerlo. Como prójimos, ese es el amor del prójimo. Oye, ore por mi esposo, ore por mi abuelito, ore por mi hijo, ¿verdad? Sí, vamos a orar. Y oramos. Y es algo que bíblicamente es correcto. Pero no hay como que la persona misma
pueda tener una relación con Dios. Y que pueda decir, ¿verdad? Como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora, digamos, mis ojos te ven. Si antes solamente te hablaban de Dios, solamente, digamos, te recordaban de Dios, pero ahora tú tienes la oportunidad de tener una relación personal con Dios. Y qué bonito es. Qué bonito es que no necesites de alguien, que de alguna forma no te estés esperando que alguien te conecte con algo, sino que tú solito llegues a la presencia de Dios. Vemos ahí, ¿verdad?, que el tercer compromiso que encontramos aquí es el compromiso de respondernos cuando le invoquemos. Cuando alguien habla, nos gusta cuando hablamos nos gusta que nos escuchen, que nos respondan, ¿verdad? Si mandamos un oficio a una autoridad, dice, oye, pasó una semana, 2, 3 y no nos resuelve, nos preocupa. Pero Dios no. Aquí dice, ¿verdad?, en el versículo 15 del 91, ¿verdad?, del Salmo, dice, me invocará y yo le responderé. Fíjate qué tremenda, digamos, oferta tenemos de parte de Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, que Dios responde a nuestros clamores. David, digamos, le pidió urgentemente a Dios que lo ayudara, digamos, cuando una vez fue a ver al rey filisteo Abimelech. Y de alguna forma, digamos, la razón, digamos, aquí, ¿qué hizo? Dicen los historiadores, ¿verdad?, que ahí en ese momento había gente de familiares de Goliat. Y dice, ¿verdad?, que cuando llegó con el rey Abimelech, de repente vio a los familiares y dice, se van a vengar de mí, se van a desquitar de que maté a su familiar y un gigante. ¿Se acuerda Goliat? Entonces, ¿qué hizo? Dios, ayúdame. ¿Y sabe qué hizo, digamos, David? Bueno, se fingió, digamos, como loco. Fingió que estaba loco, digamos, y esa fue su estrategia en ese sentido, ¿verdad? Él estaba en graves aprietos, rogó a Dios por salvación y la respuesta fue algo inusual. Se fingió demente para salvar su vida. Dios tiene muchos recursos. Y es ahí donde Dios dice, va a escuchar nuestras oraciones. Qué interesante es que Dios escuche nuestras peticiones. Aquí tenemos, digamos, en este caso una respuesta, ¿verdad?, de que Él de alguna forma va a hacerlo. Como dice el libro de Santiago, cuando pedimos bien, porque hay veces que pedimos mal. Hay veces que no queremos, digamos así, digamos, o sea, estamos pidiendo, pero Dios se da cuenta que el sentir de nuestro corazón no es para bien. Señor, dame esto, porque si me das esto, yo voy a hacer esto para ti. Y dice Dios, yo veo en tu corazón que estás mintiendo, porque ya que lo tengas, no vas a hacer nada. Pero cuando hay un corazón sincero, cuando hay un corazón, digamos, que en realidad es, Señor, dame. Y cuando yo tenga, vas a ver que te voy a servir, que te voy a dar, que voy a ofrecer mi vida para... Y Dios dice, realmente veo tu corazón sincero, ahí lo tienes. Pedimos bien. ¿Qué otro compromiso Dios hace cuando entregamos nuestro corazón a Él? Dice el versículo 15, ¿verdad? Un compromiso de acompañarnos en la angustia. Dice, con Él estaré yo en la angustia. Dios jamás dijo que no tendríamos problemas al seguirle. Él no dice, ¿verdad? No vas a tener nada, no, vas a tener. Pero lo que sí Él prometió es que dice que estaría todos los días hasta el fin del mundo. Vemos ahí, ¿verdad?, que en las angustias Él nos llenará nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera que no, de alguna forma nos va a dar fuerzas para poder, digamos, continuar en nuestro camino. Dios proveerá cuando más lo necesitamos. Fíjese, hace unas noches, ¿verdad?, estaba, de repente, eran la 1:15 de la mañana, de la madrugada, ¿verdad? Y de repente volteé así, digamos, y vi que se prendió el celular, esa la pantalla. Y dije, caray, pues ¿quién está llamando? O más bien un mensaje, ¿no? A esta hora. Y bueno, entonces que agarro y digo, bueno, por las cosas que suceden, voy a ver qué es. Y bueno, que veo, y no, pues era un WhatsApp, ¿verdad?, de un grupo de la Alianza Nacional de Pastores. Y que ya que lo abro, dije, bueno, pues ¿quién querrá a la 1:15 de la mañana? Y que veo, y era un texto que decía, soy el pastor fulano de tal, hermanos, les comparto que en estos momentos mi papá acaba de fallecer. Y esto, y dije, no, pues, ¿quién le va a responder a este día? ¿Quién lo va a consolar? Él está buscando apoyo, ayuda, no sé, fortaleza. Y lógico, ¿verdad? Entonces,
A la 1:15 le contesto, ¿verdad, hermano? Que Dios le bendiga, que Dios le consuele, y pues un abrazo, ¿verdad? Soy el pastor fulano de tal lugar, porque no todos los conozco. Gracias. Y ya. El próximo mensaje, de alguien que puso, era a las 6:15, 6:30. Imagínense en los momentos de angustia de este pastor que está acabando de morir su papá y necesita un consuelo, necesita a quien decirle, quien lo apoye, y nadie le contesta. Pero Dios proveyó. Dios de alguna forma utiliza a quien Él desea para poderlo hacer. Y cuando recibió este mensaje seguramente tuvo paz en su corazón. Ya en la mañana ya llegó la lluvia de los que, ¿verdad?, que repiten o dicen lo que amén y gloria. Bueno, sí, pero lo importante es el momento. Ahí donde dice Dios de alguna forma, ¿verdad? En este caso, te responderé en tu angustia. Y vemos que personajes como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David y muchos otros atravesaron por esos momentos de incertidumbre. Y Dios siempre los acompañó. Nunca los dejó. La enfermedad que nos aqueja a veces, la pérdida de empleo, de alguna forma que a veces, digamos, en este caso, ¿verdad?, afecta nuestro patrimonio, siempre nos conduce a un estado de angustia y de desesperación. Dios promete acompañarnos ahí, en los momentos difíciles. Dice ahí, ¿verdad? Dice, en momentos de angustia, ahí estaré. Qué tremendo, hermanos. Esta es la promesa de su comunión en el día de la angustia. Ahí estaré. Y si Él está con nosotros, déjeme decir, ¿verdad?, no podemos temer mal alguno. Dios sabe que su presencia permanente es una necesidad continua para poder vivir en esta vida. Cuando sentimos la presencia de Dios, vivimos confiados. ¿Qué más compromisos hace Dios cuando le entregamos nuestro corazón? Dice aquí en el versículo 15, ¿verdad?, compromiso de rescatarnos. Dice, lo libraré. Lo libraré. Aunque en la versión de la versión Valera, ¿verdad?, Reina Valera de la Biblia, 1960, la palabra es la misma del compromiso de librarlo. O sea, en este caso, ¿verdad?, la idea de la palabra en el texto original es que Dios nos rescatará. Cuando habla de librar, habla de rescatar. Por la sola expresión entendemos que Dios se compromete a sacarnos de donde hemos caído. El rescate opera cuando alguien está en un lugar que no quiere estar. Qué noticias, ¿verdad?, cuando escuchamos que llegó la policía y rescató a tal persona o a tales personas. Esas personas no querían estar ahí. Y llegó la policía y tuvo la fortuna de rescatarlos. Bueno, eso es cuando a veces, como seres humanos, no tenemos el deseo de caer, de estar en esa situación. Pero caemos. ¿Y qué va a pasar con eso? Dice Dios, si tú me entregas tu corazón, yo te voy a rescatar de ahí. Donde no quieres estar, o no lo deseaste, pero caíste. ¿Y cuántas cosas, digamos, podemos hacer, hermanos? El ejemplo más contundente que podemos tener, ¿verdad?, ahí, digamos, es cuando Dios rescató a su pueblo de Egipto. ¿Se acuerda que estuvieron ahí esclavizados? Y estaban trabajando y ya cada día les ponían más cargas de trabajo, ya había más restricciones, muchas cosas, y clamaron a Dios, Señor, líbranos de acá de la esclavitud. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a Moisés y los rescató. Y los liberó. En este caso, hermanos, ¿estás contenta o contento, hermanos? ¿Estás feliz con tu situación que estás pasando? ¿Te sientes cómodo así como estás? Que dices, tú no necesito de Dios y yo estoy bien feliz aquí. Si es así, te felicito, pero no te confíes, porque la paz de este mundo es efímera. Pero si hay algo inquietud en tu vida, si en tu corazón estás sintiendo que algo está pasando y que no te llena, que hay incertidumbre, que hay miedo, hay temor, no hay paz en tu corazón, pídele a Dios que te rescate. Y déjame decirte que Él lo va a hacer. Cuando tú entregas tu corazón a Dios, Él te va a rescatar de donde has caído. ¿Cuántas personas están en situación difícil? Están siendo acosadas por el enemigo. Están de alguna forma siendo perseguidos por la maldad. Están de alguna forma siendo hundidos, ¿verdad?, por las deudas y por otras circunstancias adversas.
que no desearon caer, pero lo cayeron. Dice Dios, yo te rescataré. ¿Qué más tenemos, hermanos? Un compromiso de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros le entregamos su corazón, es de colmar de honores. Fíjense, dice el versículo 15, ¿verdad? Lo libraré, pero también le glorificaré. Nosotros le honramos a Él poniendo nuestro amor en Él. Y con ello, digamos, de alguna forma dice, yo honro a los que me honran. O sea, si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Qué tremendo en este caso, ¿verdad? Cuando de alguna forma, digamos, buscamos la honra que solamente de Dios viene. A veces que buscamos otras honras, ¿verdad? Que alguien nos tome en cuenta, que alguien nos dé un documento ahí de que somos el ciudadano del mes o el más, a lo que fuera. Hay veces que buscamos honores de la gente, ¿verdad? Pero eso son efímeros. Esos de alguna forma son papeles. Eso se acaba. Eso solamente dura un momento. Pero la honra de Dios, esa permanece. Y Dios, digamos, promete honrarnos. Generalmente todos los que creyeron a Dios y se mantuvieron fieles a su vocación, ¿verdad? En lo que Dios les mandó, Dios los llenó de honores. Ahí vemos el caso de Abraham. Abraham dice Dios, ¿verdad? Que en su momento le dijo, vete a la tierra que te voy a prometer. Y Abraham cerró todo, guardó sus maletas y se fue a un lugar desconocido. Y dice, voy a hacerte padre de multitudes. Y Abraham pasó el tiempo y no podía tener hijos. Y era grande. Y su esposa ya era grande. Y dijo, bueno, entonces, Dios, me salí de mi tierra, me fui a un lugar donde no conozco, y de repente me prometí ser padre de multitudes y no tengo ni un hijo. Pero Dios es fiel. Y Dios lo que promete lo cumple. Y de repente, de alguna forma, Dios le dio, digamos, a un hijo en su vejez. Y ese hijo, de alguna forma, ¿verdad? De alguna forma fue de bendición. Ese Isaac. También vemos el caso de Job. Job, digamos, un siervo de Dios, ¿verdad? Que perdió todo. Y hasta su propia salud. Y vemos ahí, ¿verdad? Que de alguna forma, digamos, todo lo perdió. Pero él fue un hombre que confió en Dios. Y la Biblia nos dice, al final del libro de Job, que Dios le dio el doble de lo que tenía al principio. Dios es un Dios fiel, hermanos. Dios es un Dios que de alguna forma honra a los que le honran. Y ustedes pueden ver el caso de José, José el soñador. Vemos ahí, ¿verdad? Un jovencito que fue fiel a Dios y que de alguna forma de repente fue vendido por sus hermanos. Y de repente, digamos, estando ahí fue acusado, digamos, de acoso a la esposa de Potifar y fue mandado a la cárcel y estuvo ahí, pero fue fiel a Dios. La fidelidad a Dios nunca, dice Dios, ahí estaré. ¿Y qué pasó con esto? Después fue rescatado de ahí y fue el segundo del faraón. En una tierra ajena, en una tierra, digamos, donde él era el que mandaba después del faraón. ¡Qué tremendo! La honra, digamos, que Dios le dio a este joven por su fidelidad. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Que de alguna forma lo dice, y le honraré. ¿Qué otra cosa Dios promete cuando le entregamos nuestro corazón? Dice el versículo 16, ¿verdad? Compromiso de una larga vida. Lo saciaré de larga vida. Vemos ahí, ¿verdad? Que saciar, digamos, viene del hebreo saba, que quiere decir saciar, llenarse. Satisfacción, colmar, o sea, estás satisfecho. La palabra saciar viene de este idioma hebreo, ¿verdad? Saba, que quiere decir estar satisfecho. Y cuando estamos satisfechos, estamos contentos. Vemos ahí, ¿verdad? Que en este sentido, ¿cuánta gente conocemos? Que a pesar de tener cosas materiales, a pesar de tener el dinero en la mano, ¿verdad? Vive con una incertidumbre, con miedo, con hastío, no están satisfechos en la vida, sienten que les falta algo. Y claro, si no tienen a Dios en sus vidas, están vacíos. Esa es la realidad. Dice que nos saciará de larga vida. O sea, significa que el Señor nos ofrece la vida abundante. Una larga vida no es solamente la temporal, eso es corta. Esa es corta de alguna forma, digamos, en lo que tenemos y estamos viviendo. Por más larga que fuera, todo es corto. ¿Cuántos son 50 años, 60, 80?
Déjame decirle, ¿verdad?, que la abuelita de mi esposa tiene 103 años con los meses que van ahorita. Usted dice, ha vivido mucho. Sí, para nuestra mente. Pero para Dios, ¿qué tanto es? 100 años. Pero Él dice que no nos ofrece 100 años, nos ofrece una larga vida. Y esa vida es la que en realidad vivimos después de muertos. Porque esta vida es transitoria. Y la que Él nos ofrece es una vida eterna. Fíjese lo que dice en el mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan 10:10. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es Satanás. Satanás solamente te quiere para eso. Para poder de alguna forma robarte lo que tienes, para matarte, digamos, y quedar destruido. Pero Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y abundancia, déjeme decirle, ¿verdad?, que viene del griego perizos, que significa una calidad superior de vida. O sea, una calidad excesiva. Es cuando hablamos un producto y dice, este es lo excelente, lo mejor. Ahí se refiere, digamos, cuando habla, digamos, de la palabra abundancia. No una vida mediocre, no una vida de más o menos, no una vida, digamos, de como que ahí la llevas, sino es una vida superior. Porque con Cristo, en su presencia y gozando de las bendiciones que Dios nos da, ¿no crees que es superior? Eso es lo que de alguna forma, ¿verdad?, es la abundancia en ese sentido. Por último, quiero que veas, digamos, cuando tú entregas tu corazón a Jesucristo, ¿qué cosas, digamos, también recibes? Dice en el final del versículo 16, ¿verdad?, que vas a recibir, Él tiene un compromiso de disfrutar de su salvación. Dice, le mostraré mi salvación. ¿Se acuerdan la pregunta que hicimos del tema? ¿Quién te salva? Y aquí Jesucristo dice, ¿verdad? El salmista dice, le mostraré mi salvación. Aquí vemos que Dios les promete a sus hijos fieles que les mostrará su salvación. La palabra salvación, ¿verdad? La Biblia menciona estas palabras para que las disociemos, no tanto por tener un curso del idioma, pero está en hebreo, está en griego, ¿verdad?, y en arameo. Así está escrita la escritura y ya está traducida al español, al inglés y a muchos otros idiomas. Esta palabra, digamos, salvación, viene del hebreo Yeshua. Y déjeme decirle, ¿verdad?, que se utiliza en una expresión, ¿verdad?, lo que desde el Éxodo, para lo que hablábamos hace rato, ¿verdad?, ¿qué significa salvación? Fíjate lo que dice en Éxodo 14:3. Dice, Moisés le dijo al pueblo, no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Y nunca más volverán a ver a estos egipcios. ¿Cómo Dios los va a salvar? Esa es la salvación que Dios te ofrece. Les voy a mostrar mi salvación. En el contexto de la salvación que Dios proveyó a su pueblo, ¿verdad?, cuando era perseguido por Faraón, aquí lo encontramos. Cuando estudiamos este Salmo 91, vemos la protección ofrecida a los que desean acercarse a Dios. Él siempre está más cerca para atender nuestras necesidades, nuestros problemas y nuestros deseos, ¿por qué no? Siempre está listo. Cuando tú decides buscar a Dios, Dios está atento a tus necesidades. Esto es bueno. ¿Quién no desea contar en esta vida, verdad, con esa cobertura tan amplia y poderosa? O sea, se siente uno tranquilo. Sin embargo, recuerden que vimos algo importante. Cuando hablamos de la sanidad, cuando Dios sana una enfermedad, cuando Dios hace un milagro a nuestras vidas, es una realidad. Y Dios es amoroso y lo quiere hacer. Pero no es el propósito, el objetivo final de Dios. El objetivo final de Dios no es sanar nuestras enfermedades o hacer un milagro, ¿verdad?, que suceda, sino el objetivo final es Dios darnos vida eterna. Es conducirnos a Jesucristo. Es que a través, digamos, de cuando Dios hace una bendición en tu vida, tu mente, tu corazón reflexione, ¿ahora qué voy a hacer? Y dice ahí, ahora necesito darte más. Y te ofrece, digamos, ese plan de salvación. Ese es el objetivo final. Porque si tú te quedas solamente de que te sanó,
digamos, de esa enfermedad, te rescató de ese problema y te olvidas de Dios, pues no tiene ningún sentido. Pero cuando tú a través de ese problema, de esa necesidad, de ese milagro en tu vida, en un momento dado, ahora buscas a Dios, ahora reflexionas a Dios, de alguna forma, eso es lo que tienes que estar agradecido. Entonces vale la pena lo que hizo Dios por ti. Y entonces puedes dar testimonio, ¿verdad? Dios me rescató de esto, Dios me prometió esto, Dios me dio, y ahora a partir de ese momento mi vida aquí está. Eso es lo interesante, eso es lo primordial. Por eso este versículo 16, ¿verdad? Dice, le mostraré mi salvación. Déjame decirte, amigo hermano, que este día algo contundente, y espero, digamos, no causarte ninguna ofensa o temor, sino al contrario. Quiero decirte lo siguiente, algo muy claro. Fuera de Dios, si tú dices, no quiero saber esto, por el momento estoy contento con lo que practico, con lo que hago, y se te va a respetar, porque Dios es un Dios respetuoso. Fuera de Dios, no importa en qué o en quién crea la gente. No es importante, no sirve. Fuera de Dios no importa lo que haga con su vida o con sus bienes la gente. O sea, no importa si construye un templo, ¿verdad? O una pirámide, o así para lo que quiera, no importa lo que haga con ellos. Si no tiene a Dios en su vida, no sirven esto. No importa si afirma que no existe Dios y que por eso no le va a pasar nada. Si la persona, hay gente que dice, no va a pasar nada, Dios no existe. Sin Dios, mira, eso son palabras huecas. No importa lo que alguien nos prometa después de que muramos. Si no tienes a Dios en tu vida y alguien te promete que va a hacer algo en cuanto tú mueras para que tú llegues, ten cuidado, porque de nada sirve eso. Nada sirve lo que hagamos después de muertos. Jesucristo dijo muy claro, ¿verdad? El que vive y cree en mí tiene vida eterna. El que vive. Porque el que vive toma decisiones. Yo no puedo tomar decisiones por los que ya murieron. Ni ellos pueden tomar decisiones porque ya están muertos. Por eso Jesucristo dice, el que vive y cree en mí, tiene vida eterna. O sea, necesitas estar vivo. Por eso dije hace unos días, ¿verdad? Si nos vemos, es una bendición. Porque quiere decir que todavía tenemos la oportunidad de tener, digamos, ese acercamiento hacia Dios. Tenemos una oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Tenemos la oportunidad de adorar a Dios. Y cuando Él nos llama a su presencia, pues de alguna forma, ¿verdad? No pasa nada. Estaremos listos. Pero muertos ya no pueden, ni podemos hacer nada nosotros, ni nuestra familia, ni nuestros amigos podrán hacer nada por nosotros. Aunque alguien nos engañe que diga, no, déjeme decirle yo, ¿verdad? Voy a hacer esto y voy a ver cómo lo meto. Decía una persona, a punta de dólares lo meto al cielo. No, es un engaño. Si no tenemos a Dios, no importa que la gente haga por nosotros lo que pueda, o sea, después de morir. A veces la buena voluntad, el deseo, ¿verdad? Cree que la gente, ¿verdad? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero no, después si no tenemos a Dios en vida, lo que haga nuestras familias no nos sirve de nada. Lo que importa totalmente es ¿qué hacemos con el ofrecimiento de Dios de darnos vida eterna a través de la fe en su Hijo Jesucristo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso es lo más importante. Es la decisión más importante de nuestra vida. La determinación que hoy en la vida hagamos es lo que cuando muramos nos va a conducir a la vida eterna o a la condenación eterna. Lo que tú decidas en vida. No hay de otra. Cualquier otra cosa es un engaño. Cualquier otra cosa o lo que tú pienses, digamos, fuera de Dios, pues simplemente suena bonito, ¿verdad? Decir, no pienso en esto, no hay que pensar en lo otro. Pero bueno, pero de alguna forma, ¿verdad? Esta es una realidad, lo que decidas en vida. Observa cómo termina este hermoso salmo, ¿verdad? Al final de todas las bendiciones que Dios nos promete para esta vida,
cómo protegernos, cómo cuidarnos, cómo que no nos dé el sol, que no nos dé el frío y muchas otras cosas, termina con la oferta final, conducirnos a la salvación, a la vida eterna, que es el objetivo de Dios. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? No digo para que tenga un coche, para que tenga una casa, para que tenga un buen empleo, para que esté en paz. No, eso no sirve. Dice, para que tenga vida eterna. Y eso de alguna forma, ¿verdad? Eso es ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Cómo respondemos? ¿Qué respondes a esto? Los tiempos no están para postergar una oferta como estas. La vida se ha extinguido de repente para mucha gente. Mucha gente tenía planes para estas fechas. Mucha gente tenía, digamos, planes y proyectos de dónde estar, qué hacer y cómo invertir y qué hacer. Y de repente se acabó. Se acabó. Cada semana encontramos las noticias de que murió fulano de tal, murió fulano de tal, murió esto, murió, o sea, gente conocida en la ciudad, gente que de alguna forma era importante en la ciudad, o sea, por su profesión, por su trabajo, por lo que fuera, era buena gente, pero murieron. Vemos que no estamos para poder postergar todo esto. Si ya, tú que me escuchas, ya has hecho en otro tiempo, ¿verdad? En algún momento de tu vida, digamos, esta decisión, déjame decirte, ¿verdad? Que confirma tu lealtad a Cristo. Y una cosa importante, vive para Él. De alguna forma tenemos que entender esto. Vemos ahí, ¿verdad? Que tenemos que pensar que no podemos en un momento dado, ¿verdad? Postergar esta situación. Pero también en este caso, si no lo has hecho, si tú que me escuchas no has hecho esta decisión, quiero decirte algo importante. Ven a Jesús. Ven a Jesús, digamos. Número 1, confiésale, digamos, a Él tu vida. Dile al Señor cómo ha sido tu vida. Confiésate solamente a Él. Pídele perdón por tus pecados. Y de alguna forma, ¿verdad? Dile que Él entre a tu corazón. Y entrégale de aquí en adelante, ¿verdad? Tu alma, tu vida. Y vemos ahí, ¿verdad? Que Él te va a recibir con los brazos abiertos. Es un momento de decisión. Es un momento crucial. Tú y yo que nos estamos viendo en este momento, si tuviste la oportunidad y el deseo de escuchar este mensaje hasta este final, Dios te bendiga y te lo agradezco. Pero de alguna forma, ¿verdad? No sabemos si la próxima semana nos estaremos viendo. Pero lo más importante es a dónde vamos a estar. La decisión que tú tomes y que yo ya he tomado, ¿verdad? Por Jesucristo, es la diferencia. Espero y deseo que tengas la decisión importante de ponerte a cuentas con Dios, de estar en paz con Dios y que Dios viva en tu corazón. Y como dijo el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Quieres orar para poner en manos de Dios tu vida? Vamos a orar. Padre nuestro, te ruego, Padre, que tú bendigas la vida de cada uno de los que hemos escuchado este mensaje. Tú conoces el corazón de cada uno. Y si en este día, Señor, hay gente que ha estado contigo ya, Señor, en otros tiempos, pero ha tenido, digamos, separación, enfriamiento en su vida, es tiempo de volvernos a ti, Señor. Es tiempo de poder renovar nuestros votos de lealtad y nuestro servicio a ti, Padre nuestro. Todo lo que tenemos se queda. Y lo único que, Señor, permanece es nuestra vida, nuestra alma, para ver a quién se la entregamos. Pero también es importante, Señor, a muchas personas que aún no toman esta decisión. Si en este día cualquiera de lo que escucha, Señor, toma una decisión importante en su vida y reconoce a Jesucristo como el Señor de su vida y te pide perdón de sus pecados, arrepentido de una vida sin Cristo, Señor, y que Él entregue su alma, para que el día que algún día, Señor, lo llames a su presencia, Señor, con los brazos abiertos lo estarás esperando. Bendice su vida, que tome esta decisión, que tu Espíritu Santo lo convenza de esta necesidad. Y si alguien lo tiene, Señor, recíbelo en el hueco de tu mano, Señor. Recibe esa alma que voluntariamente la entrega a ti. Bendice su vida y cúbrelo con tu manto de salvación. Padre, bendice a todo tu pueblo.
Bendice, Señor, a nuestros enfermos. Bendice a nuestras autoridades. Bendice, Señor, a todos los que trabajan en estos momentos por esta enfermedad. Guarda a cada familia en su hogar. Guarda a cada, Señor, familia de nuestras amistades, nuestros amigos, pero sobre todo, Señor, a los que están enfermos. Cúbrenos con el hueco a tu mano. Te lo pedimos, tu bendición hoy y siempre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas.